Bienvenidos de nuevo a Neutrality Studies. Hoy tenemos otra actualización con Larry Johnson. Larry, bienvenido de nuevo. Hola, Pascal Otaz. Gracias por invitarme. Encantado de tenerte de vuelta. Y antes de empezar una vez más, quiero recordar a todos que Larry tiene ahora su propio canal, junto con Pepe Escobar, donde hacen muchos análisis. Si sois seguidores de Larry, echad también un vistazo a Transition Protocol. Transition Protocol está disponible en 8 idiomas más, entre ellos español, alemán, francés y chino. Así que, si veis esta emisión en otro idioma, no olvidéis visitar también los canales en esos idiomas de Larry y Pepe. Y dicho esto, Larry, la guerra en Irán se ha reanudado por completo. ¿Cuál es tu análisis de la situación? Bueno, en algún momento del fin de semana, Estados Unidos tomó la decisión de reactivar los CAT, los equipos de acción en crisis. Ya había dicho antes que, mientras esos equipos no estuvieran activos y operando, la posibilidad de que el país ampliara las operaciones de combate era baja. Pues bien, ahora, al menos en el CENTCOM, los CAD están funcionando las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Eso supone una carga enorme para la gente que tiene que hacer turnos de 12 horas, 12 de trabajo y 12 de descanso. Así que Estados Unidos ha decidido reanudar la guerra, y me parece una decisión increíblemente estúpida porque el país no tiene la capacidad de combate necesaria para mantener esta operación. Creo que están actuando bajo la suposición de que pueden ejercer suficiente presión militar para que Irán dé marcha atrás, se retire, y que Estados Unidos pueda reducir la capacidad de Irán para lanzar misiles de crucero de defensa costera, drones y misiles balísticos de corto alcance contra los barcos que intentan evitar los protocolos iraníes en el estrecho de Hormuz, o como ellos lo llaman, la Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico, la PGCA. Y bajo esa autoridad, los protocolos son sencillos. Si quieres cruzar el estrecho sin problemas, presenta una solicitud. En esa solicitud tienes que identificar el nombre del capitán del barco, el propietario del buque, el nombre del barco, su destino, la cantidad y el tipo de carga que transporta, y las nacionalidades de la tripulación. Si haces eso, puedes pasar y puedes transitar. Si proporcionas esa información, puedes cruzar por el estrecho de Irán o creo que igualmente por el estrecho de Omán. Pero Estados Unidos ha estado jugando un juego en el que intentan infiltrar barcos, hacer que apaguen su sistema IAS para que no puedan ser identificados por ningún sistema de posicionamiento global e intentan atravesar esos estrechos. E Irán lo dejó claro. Cualquier barco que intente evitar el cumplimiento, vamos a usar la fuerza. Y han usado la fuerza, lo que luego Estados Unidos utiliza como pretexto para empezar a atacar a Irán. Ahora, el problema al que se enfrenta Estados Unidos es que, según se informa, estaban usando lanzadores HIMARS en los primeros días de todo esto. Bueno, los HIMARS lanzan 3 tipos de misiles. Uno de los misiles es un misil guiado, un proyectil de un sistema de lanzamiento múltiple de cohetes. Tiene un alcance de unos 38 kilómetros, así que no lo están usando. Todo lo que haría sería lanzar misiles y cohetes al mar. Tienen algunos ATACMS, pero en realidad, desde Bahrein hasta Bandar Abbas, esa distancia ya es el alcance máximo. Probablemente incluso supera el alcance de los ATACMS. Así que en la práctica no pueden usar los ATAC. Lo que les deja con esta munición de ataque de precisión, un misil. Pero en el año fiscal 2026, Lockheed Martin produjo un total de solo 56. Si disparan 8 al día, se quedan sin ellos en una semana. Así que no cuentan con eso. Y eso les obliga a usar misiles de crucero lanzados desde barcos o desde aviones. Y tienen un número limitado de Tomahawk y un número limitado de Jazz. Ahora mismo tienen unas 2,000 unidades de Tomahawk. El caso es que cada día que pasa, si lanzan 1, 10 o 20, son 20 menos que el día anterior.
Y si siguen así todos los días, están agotando su reserva de forma considerable. Además, no tienen la capacidad de reponerlos al mismo ritmo que los usan, más bien al contrario. Puede que sean capaces de fabricar 2 Tomahawk al mes, pero si en un mes utilizan 60, están entrando en déficit. Así que Estados Unidos está intentando librar una guerra que materialmente no puede mantener. Ese es el primer punto. El segundo es que Irán está lanzando misiles balísticos de vuelta. Y para concretar, los objetivos que Estados Unidos intenta alcanzar probablemente superan entre 1.200 y 1.500 distintos. Eso es un territorio de más de 300 kilómetros. Bueno, no vas a reducir la capacidad de Irán para atacar barcos. Una vez más, Estados Unidos no tiene suficientes misiles para destruir todos esos objetivos. Por parte de Irán, sin embargo, solo tiene que preocuparse de atacar 10 objetivos. 2 bases aéreas en Jordania, Muwafaq al-Salti y la base aérea Príncipe Hassan. Tienen una base aérea en los Emiratos Árabes Unidos, Al-Dhafra. Tienen Al-Udeid en Qatar. Tienen Isa en Bahrein, Isa Salman en Kuwait. Y luego pueden golpear el puerto de Duqm, en Omán. Y ahora han atacado Fujairah, en los Emiratos, la instalación petrolera. Eso es todo. Así que Irán puede seguir golpeando esos lugares día tras día, hasta que llegue un punto en que estén tan dañados, tan deteriorados, que Estados Unidos se vea obligado a abandonarlos. Hey, just a very quick note, the best way to support this channel is by signing up for my free Substack. You can also help with a paid subscription there, or you can get some of our new merch on neutralitystudies.com. Links below. See you there. It seems so self-defeating, and again, Parece totalmente contraproducente. Y de nuevo, ¿cuál es la estrategia para llegar a algún tipo de victoria? Ahora tenemos incluso a Donald Trump inspirando a los iraníes por primera vez. Creo que leí un tuit del señor Abbas, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, diciendo que está de acuerdo con Donald Trump, que está de acuerdo en que quien proporcione seguridad en el estrecho debería poder cobrar un peaje, pero que ellos, los iraníes, nunca, jamás cobrarían un 20% del valor de la carga, como acaba de proponer Trump, obviamente inspirando a Irán. Sería más bien un 1 o 2%, lo cual sigue siendo una cantidad enorme si pensamos en el valor que transportan esos barcos, ¿no? Mucho más de lo que los iraníes probablemente pensaban cobrar. ¿Cómo se le ocurre a Trump esa idea del 20%? Primero, que lograrán controlar ese comercio. Y segundo, que simplemente impondrán un 20% del valor de la carga. Es una locura. Sí, lo es. Y ayer se echó atrás con lo del 20%. Dijo algo así como, bueno, da igual, ya nos preocuparemos de conseguir inversiones de esos países. Pero el problema en el fondo es que Estados Unidos necesita el crudo que sale del Golfo Pérsico, porque es crudo agrio. Sé que hay gente que está cansada de oírme hablar de esto, pero el crudo agrio es el que las refinerías estadounidenses están preparadas para procesar y así producir diésel y combustible de aviación. Y desde el cierre del estrecho de Hormuz, ya sabes que lleva casi 5 meses, eso ha provocado una escasez mundial de diésel y de combustible para aviación civil. Así que el precio del diésel está subiendo. Está aumentando también aquí, en Estados Unidos. Los precios de la gasolina no están subiendo tan bruscamente porque Estados Unidos produce mucho petróleo ligero, con bajo contenido en azufre, y tiene algunas refinerías que pueden procesarlo. Entonces, la gente mira los futuros del petróleo y piensa, ha subido. Pero hay que ignorar los futuros del petróleo. Lo importante es fijarse en el suministro de diésel y de combustible para aviación. Esas carencias son las que destruyen las economías. Porque esa es la economía real, no la parte especulativa o de apuestas de la economía. Eso es lo que va a encarecer las cosas. No solo la gasolina que echas en el coche, sino también las patatas fritas que quieres comprar en la tienda de la esquina. Todo eso tiene que transportarse.
Pero además, lo que me sorprendió fue que Arabia Saudí haya reanudado su guerra con Yemen. Si hay algo que podría agravar aún más esta crisis, sería otro bloqueo en un estrecho, ¿verdad? ¿Cuál es la lógica detrás de eso? ¿Y cuál es la situación actual realmente? It's an example of lack of strategic thinking. Es un ejemplo de falta de pensamiento estratégico. Ponte en su lugar, eres Arabia Saudí. Ya no puedes exportar el mismo volumen de petróleo que cuando el Golfo Pérsico estaba abierto. Así que ahora lo haces pasar por un oleoducto que llega hasta Yanbu, en la costa oeste. Con eso consigues quizás 5 o 6 millones de barriles. Y entonces tu estrategia es esta. Vamos a atacar Yemen, atacar a los hutíes, para que se sientan motivados a atacarnos. Y con suerte, lancen misiles balísticos contra Yanbu, paralicen nuestra producción de petróleo y cierren Bab al-Mandab. Vaya plan. Un plan brillante. Cualquiera diría, eso es una locura. Y claro que lo es. Lo importante es que después de ese primer ataque, los hutíes no perdieron el tiempo. Golpearon 2 bases aéreas en Arabia Saudí y dijeron, la siguiente es Yanbu. ¿Y qué hizo Arabia Saudí? Dijeron, bueno, da igual, no era eso lo que queríamos decir. Never mind. We didn't mean it. O sea, atacaron el aeropuerto de Sanaa, básicamente solo para fastidiar a la delegación que fue al funeral de Jamenei en Irán. Pero ¿qué sentido tiene eso? Es una tontería enorme. I have no insight into their thinking. No tengo ninguna idea de lo que estaban pensando. Yo lo llamaría falta de pensamiento. Creo que fue algo más emocional. Pero no crees que estuviera inspirado por Estados Unidos, ¿verdad? Podría haberlo estado, y fueron lo bastante tontos. Si eso vino de Estados Unidos, los saudíes, qué vergüenza por hacerle caso, porque Estados Unidos solo les ha creado problemas aún mayores. Pero por lo que entiendo, los pakistaníes, Asim Munir, contactó con MBS y básicamente le dijo, ¿pero en qué demonios estás pensando? ¿Qué estás haciendo? Os vais a destrozar vosotros mismos. Parad ya. Los saudíes lo han parado, no han reanudado los ataques. Los hutíes, por su parte, están conteniéndose de cerrar Bab al-Mandab. The Houthis are holding off and shutting down Bab el-Mandab. Russia is keeping that. Iran is. Rusia está guardando eso. Irán también lo está guardando como un as bajo la manga para poder actuar con más fuerza mientras continúan estos ataques. Ayer, Irán anunció, de acuerdo, ya no estamos obligados por el memorando de entendimiento. Estados Unidos lo ha rechazado, lo han roto el alto el fuego, están restableciendo el bloqueo, están volviendo a imponer sanciones, han violado cada punto del memorando. Así que dijeron, ya no estamos vinculados por él. Y como resultado de eso, creo que Irán empezará a cobrar peajes por pasar por el estrecho de Hormuz. Y eso va a dar libertad a Hezbollah para empezar a atacar a soldados israelíes. Ahora también hemos tenido un anuncio de Omán, que hasta ahora siempre había sido muy prudente y evitaba exponerse demasiado. Y lo que dijo fue que la mayor amenaza en el Golfo, o para los estados del Golfo, no es Irán, sino Israel. Eso me sorprendió muchísimo. Los omaníes son extremadamente cautelosos. Entonces, estamos viendo una especie de nueva valoración del equilibrio de fuerzas en la región del Golfo. Porque quiero decir, Omán siempre ha sido el estado neutral del Golfo, y lo ha dejado muy claro. De hecho, lo dice incluso en la página de su política exterior. Hice un video sobre eso hace poco. Dice claramente, queremos ser amigos de todos. Eso incluye a Irán, al Consejo de Cooperación del Golfo y a los demás. Así que siempre han jugado la carta de la neutralidad. Pero ¿crees que los propios estados del Golfo, en un sentido más amplio, están volviendo a analizar la situación y reconsiderando su posición? Bueno, si hicieron esa apuesta, vale. Confiaron en que Estados Unidos los protegería. Pensaron que Estados Unidos es más grande, más poderoso militarmente que Irán. Pero ahora están descubriendo que eso no es cierto, que por muchas incursiones aéreas que Estados Unidos intente hacer a lo largo de las costas occidentales de Irán, las que dan al estrecho de Hormuz y al Golfo Pérsico, Irán tiene suficientes suministros y municiones para responder con fuerza y causar realmente daños a cualquier país del Golfo que decida ponerse del lado de Estados Unidos.
that is going to side with the United States. Bahrain and Kuwait in particular are paying a Bahrein y Kuwait, en particular, están pagando un precio muy alto. Es interesante que a pesar de la decisión tan estúpida de los saudíes con los hutíes, los saudíes estén manteniéndose al margen, con un perfil bajo. Entienden que si no se alinean con Irán, Irán puede hacerles mucho daño, porque también puede atacar ese oleoducto que va de este a oeste. Así que creo que los saudíes han sido extremadamente cautelosos. Y vaya, sabes que la cosa va mal cuando el propio Israel le dice a Estados Unidos, oye, dejad de volar con vuestros KC-135 por aquí. Hey, stop flying your KC-135s in here. ¿Hicieron eso? Did that happen? Oh yeah, yesterday. ¿Eso pasó? Sí, ayer, el Ministerio de Transporte. Ahora, supuestamente hoy Netanyahu lo anuló, lo revocó. Pero de nuevo es otra señal más. Israel reconoce, o déjame plantear el escenario. La mayoría de las operaciones aéreas de Estados Unidos con aviones de ala fija salen desde Jordania. Cuando esas bases queden destruidas, y creo que ya están en proceso de serlo, Estados Unidos va a tener que reubicarse. ¿Y dónde se reubican? ¿En Siria? ¿En Líbano? No. No tienen otro sitio a donde Grosstedt. No. They have no other place to go but Israel. And so this is what's really happened. Y esto es lo que realmente ha pasado durante la última semana. Irán está haciendo su último esfuerzo para expulsar militarmente a Estados Unidos del Golfo Pérsico. Estados Unidos no va a poder entrar y establecer una presencia significativa. Están demasiado expuestos y sus sistemas de defensa aérea no funcionan contra los misiles balísticos de Irán. Es más, ni siquiera funcionan contra algunos de los drones. Ayer vimos en Kuwait cómo un almacén fue golpeado 2 veces por drones. En teoría, los Patriot deberían ser capaces de derribarlos. Pues bien, fallaron en eso. No, I mean, it's quite amazing. I mean, No, es bastante sorprendente. Quiero decir, por un lado, cuánto subestimamos la capacidad militar de Irán, y por otro, cuánto se sobreestimó la capacidad militar de Estados Unidos prácticamente por todo el mundo, incluida, creo, la población china. Pero los iraníes también lo dejaron muy claro hace ya mucho tiempo. Dijeron que el objetivo de la guerra que Estados Unidos inició contra ellos es asegurarse de que Estados Unidos no pueda volver a hacer algo así nunca más. Y eso significa exactamente lo que estás diciendo: expulsarlos del Golfo y probablemente de toda la región, lo más lejos posible. Y si pueden lograrlo mediante negociaciones, a través del memorando de entendimiento o lo que sea, entonces lo harán. Y si Estados Unidos no cumple sus promesas allí, entonces lo harán por la fuerza, lo aplicarán militarmente. Y ahora Estados Unidos ha decidido que quiere que esa política hacia Irán se lleve a cabo por medios militares. Quiero decir, de nuevo, parece algo totalmente contraproducente, sobre todo porque, como has señalado, Estados Unidos no tiene los medios necesarios para evitar que eso ocurra. Así que, ¿ves algún otro tipo de justificación militar que pueda tener ahora mismo Estados Unidos o la Casa Blanca para usar esta campaña de bombardeos como una especie de moneda de cambio y conseguir un mejor memorando de entendimiento o algo que quizá no estemos viendo? Well, if that's their intent, it's having the exact opposite effect. Bueno, si esa es su intención, está teniendo justo el efecto contrario. Y a cualquiera que diga que China va a presionar a Irán por la inestabilidad en el Golfo Pérsico, le propongo otra idea. China está encantada con esto. ¿Por qué? Porque cada misil Tomahawk, cada misil JASM que Estados Unidos lanza contra Irán, es un misil Tomahawk y un misil JASM menos que podría lanzarse contra China. China está usando a Irán como un intermediario para desgastar la capacidad de combate de Estados Unidos. Creo que eso es exactamente lo que está ocurriendo ahora mismo. I think that's what's going on right now. Quiero decir, eso de usar como intermediario suena muy grande, pero en realidad lo único que tienes que hacer es sentarte y no hacer nada, ¿no? Ni siquiera hace falta invertir nada. No tienes que decirle nada a nadie. Estados Unidos está haciendo todo por Irán, por China, para que luego Irán actúe como intermediario y se lleve esos misiles y esas capacidades militares que podrían usarse contra China. Y de hecho, mucha gente en Washington ha dicho que eso es justo lo que quieren hacer.
Y ahora los neoconservadores anti-China están muy enfadados porque los neoconservadores anti-Irán se impusieron y consiguieron que ese arsenal se usara contra Teherán en lugar de contra Pekín. On Tehran instead of Beijing. Yeah. It's kind of a weird situation. Except on top of it, Es una situación un poco extraña. Además, China está proporcionando a Irán algunos misiles y también le está dando información de inteligencia. Por lo que tengo entendido, Irán antes usaba GPS, pero ya no. Han dejado de usarlo y ahora utilizan Baidu. Así que de repente, algunas de las ventajas que tenía Estados Unidos para identificar la ubicación de personas ya no las tiene. Y recordemos que China y Rusia firmaron un pacto de defensa con Irán, creo que fue el 28 de enero. Y me parece que tanto China como Rusia están cumpliendo con ese acuerdo. Ven esto, con razón, como una forma de debilitar aún más a Estados Unidos en el plano militar. Creo que ambos se sorprendieron el año pasado cuando Estados Unidos no consiguió detener a los hutíes. Lo intentaron, y luego Trump intervino con más fuerza, pero sufrió pérdidas mayores. Y básicamente los hutíes lograron expulsar a 2 portaaviones del Mar Rojo. Houthis drove 2 aircraft carriers out of the Red Sea. Yeah, it's quite Sí, es bastante sorprendente que ahora, en los años 20, se esté demostrando que la era de las grandes armadas ha terminado, ¿no? Antes la Marina podía entrar, ganar una guerra y luego ocupar Irak o lo que fuera, después de bombardear desde todos los frentes. Pero eso ya no funciona así. Lo que me sorprende, sin embargo, es que Estados Unidos parece no tener las mismas capacidades con drones que Irán. No hemos visto un cambio respecto a esos misiles, que ya sabemos que son carísimos para el efecto que producen. Y tampoco hemos visto que Estados Unidos adopte una estrategia basada en drones más baratos y en producción masiva. Porque eso es justo lo que ha pasado en Ucrania, ¿verdad? Ucrania ahora está desgastando a Rusia con drones. Entonces, ¿por qué Estados Unidos no está haciendo lo mismo? Why is it that the United States is not doing the same? They may be trying to. The problem is the United States Bueno, institutionally puede has que been lo estén biased intentando. towards El problema es que institucionalmente Estados Unidos ha tenido una inclinación hacia fabricar drones muy caros. just the Por ejemplo, el MQ-9 Reaper. Solo el cuerpo costaba unos 35 millones de dólares. Y cuando le añades los módulos ópticos y los de armamento, el precio sube otros 30 o 35 millones más. Así que acabas con un dron de 70 millones de dólares que Estados Unidos termina derribando. Lo que más me sorprendió fue cuando supe del Triton. El Triton es un dron enorme, 250 millones de dólares por uno solo. Y bueno, Irán derribó uno de esos. And Iran shot one of those down. But this kind of gives a new meaning to. Pero ya sabes, esto le da un nuevo significado a las siglas MIC, ¿verdad? Es la captura militar industrial. No puedes escapar de los contratistas de defensa que ya tienes. Ellos producen lo que tienen, y por eso gastan dinero en el Capitolio para que compres lo que tienen en su inventario. Así que no puedes innovar tanto como otros, como ese pequeño que tiene que ser ágil. Yeah. So it's, I mean, Sí, bueno, es que en realidad es una mezcla de desastre estratégico y táctico para Estados Unidos, porque ahora se habla de que podría intentar algún tipo de operación terrestre. Ojalá eso no sea cierto, porque lo único que va a pasar es que van a morir un montón de jóvenes estadounidenses. It's going to end up getting a bunch of U.S. kids killed. Killed and wounded. ¿Tú crees que van en serio con esto? Quiero decir, suena a locura, pero la gente que hace estas cosas está loca. Pero enviar tropas, sea donde sea, incluso a una de esas islas, eso suena a una sentencia de muerte. Well, yeah, but the real question is how do you Bueno, sí, la verdadera pregunta es, ¿cómo los llevas hasta allí? El único lugar donde Estados Unidos podría, en teoría, llevar a cabo una operación anfibia es en Chabahar. Pero no se trata solo de poder desembarcar a unos marines en la costa. ¿Cómo los mantienes allí? ¿Cómo los reabasteces? Porque en cuanto acerques los barcos lo suficiente, Irán tiene todo un arsenal de misiles antibuque que irían directos contra esos barcos si se acercan tanto. Para realizar una operación anfibia van a tener que acercarse, así que, sinceramente, no veo ninguna forma de hacerlo sin poner en riesgo a los marines.
minimize risk to the Marines. So that leaves, if they're going to do an air assault on. Así que eso significa que si van a hacer un asalto aéreo en la isla de Keshm, o en Kish, o en Karg, de nuevo, cuando lanzas a los soldados allí, solo pueden llevar una cantidad limitada de agua. Te aseguro que llevarán suficiente para aguantar, como mucho, medio día. Entonces, ¿cómo consigues más agua después? Tienes que traer palés de agua. Y eso pesa. Cualquiera que haya ido a una tienda a comprar un paquete de botellas de agua sabe que eso ya son unos 20 kilos. Pues multiplícalo por 100 paquetes. De repente estás transportando casi 1 tonelada de agua. ¿Y dónde la guardas? Va a quedarse al sol con un calor tremendo y acabarás con botellas de agua caliente. Bueno, quizá puedas echar unas bolsitas de té y hacerte un té tal vez. Así que, en fin, la logística de todo eso es una locura. It's just the logistics of it are just insane. Yeah, the logistics is Sí, la logística es, y sin logística no se puede hacer. Quiero decir, es totalmente imposible mantenerlo. Exacto. Y no olvidemos que estamos en la segunda mitad de julio, ya nos acercamos a agosto. Hace un calor sofocante. Estamos hablando de más de 40 grados, 50 grados Celsius o más. 50 degrees Celsius plus. Sí. So all of this seems to just indicate. Así que todo esto parece indicar que, sea lo que sea esta campaña de bombardeos actual, no puede ser más que un intento de conseguir una mejor posición en la mesa de negociación, al menos para mí. Quiero decir, no hay una forma realista de hacer nada, a menos que alguien esté otra vez pensando en usar armas nucleares contra Irán. Pero incluso en ese caso, Irán dejó muy claro que sobreviviría a un ataque nuclear y que después acabaría con Israel. Lo dejaron clarísimo. Y hay formas de acabar con Israel. Bombardeando la planta desalinizadora, bombardeando la instalación nuclear que tienen en el desierto del Negev. Hay maneras de hacerlo. Así que, ¿qué tan descabelladas crees que son ahora mismo las discusiones en la sala de situación entre quienes toman las decisiones? I think the delusion. Creo que es una ilusión. Se creen sus propias tonterías. Piensan, somos tan poderosos, Irán es tan débil. Hemos destruido el ejército iraní, hemos destruido la fuerza aérea, la marina. Así que según ellos, no les queda nada con lo que puedan responder. Pero eso no es cierto, en absoluto. It's absolutely not true. So, and this, these won't be the first leaders to make some. No serán los primeros líderes en cometer un grave error de cálculo sobre las capacidades del otro bando. Quiero decir, basta con mirar la decisión de Hitler de invadir la Unión Soviética en 1941. Sí, le salió estupendamente. Una gran elección, ¿verdad? Así que creo que Estados Unidos está apostando por la idea de que puede destruir suficientes misiles y drones iraníes como para debilitar a Irán, de modo que Irán diga, vale, nos rendimos. Pero eso no va a pasar. Estados Unidos tiene la capacidad de combate necesaria para hacerlo. Y las capacidades de producción de Irán para reemplazar lo que se destruya siguen intactas. Todo es fuera. Vale, eso al menos parece algo que gente racional podría plantear. La idea no sería, vamos a ganar y provocar un cambio de régimen y todo eso, sino llegar al punto en que reduzcamos la capacidad de los iraníes para disparar contra los barcos. Y por tanto, como tenemos a nuestra gente en la región, controlamos el estrecho de Hormuz y seguimos debilitando su capacidad. Pero todo eso se basa en la idea de que Estados Unidos puede producir más que Irán. Which it can't. Yeah, which it can't. No puede. Sí, no puede. Simplemente porque estos misiles y drones de precisión avanzados necesitan minerales de tierras raras. China ha dejado de exportar esos minerales, así que hay escasez de suministro. Y en Estados Unidos tenemos los minerales en bruto, sí, pero lo que no tenemos es la capacidad de procesarlos. El procesamiento es caro, causa cierto daño ambiental y, bueno, tardaría 1 año o 2 en ponerse en marcha una planta de procesamiento.
Ahora bien, no quiero decir que Estados Unidos no pueda encontrar una alternativa al suministro chino, pero ahora mismo, por ejemplo, China controla el tungsteno y el galio, que son dos elementos fundamentales, y también los imanes que se usan en estos sistemas de guiado de precisión. China tiene el monopolio de todo eso. Así que, como decías, todo se reduce a la logística. La logística, si no tienes la logística, no sobrevives. The logistics. If you don't have the logistics, you don't survive. No, you can't keep the chain up, right? You can't. No, no puedes mantener la cadena así, ¿verdad? Necesitas una forma de hacer que las cosas lleguen realmente a la gente que se supone que tiene que poner esto en práctica. ¿Qué crees tú cuál crees que es el plazo hasta que Estados Unidos se quede tan corto incluso de las armas más básicas que ya no pueda disparar más? Porque, por lo que entiendo ahora, la idea del memorando de entendimiento era llegar a una pausa en la fase cinética de la guerra y luego intentar colar una segunda ruta de transporte por el estrecho de Hormuz, ¿no? Ir avanzando poco a poco, cortando en rodajas, hasta conseguir que, digamos, la ruta sur sea la de Estados Unidos y la ruta norte, que controla Irán, sea la saudí. En ese punto ya da un poco igual. Estableces de hecho que controlas la mitad de ese comercio. Y ahí Irán lo bloqueó, ¿verdad? Irán dijo que no. Y ahora Estados Unidos está enfadado porque Irán ha dicho que no se puede hacer eso y está reaccionando con cierta rabia. Pero, mirando hacia adelante, ¿cuál es el plazo que tú ves? I'd say another 2 weeks, tops. So remember, Diría que unas 2 semanas más, como mucho. the first war Acordaos, la primera guerra, la que empezó el día 28, duró 5 semanas, más o menos 40 o 45 días. Bien, entonces, ¿por qué terminó al día 45? ¿Qué estaba pasando entre bastidores que llevó a Estados Unidos a buscar un alto el fuego? El motivo fue el petróleo. Cuando la guerra empezó el día 28 y se cerró el estrecho de Hormuz, los barcos cargados de petróleo dejaron de salir. Pero ya había buques en alta mar haciendo sus últimos viajes para descargar su carga. Así que no hubo una escasez real hasta unos 40 días después. Creo que el último barco tardó unos 44 días en llegar a su puerto final. Fue entonces cuando Estados Unidos se dio cuenta de que teníamos una falta de crudo agrio. Ese tipo de crudo es esencial para producir diésel y combustible de aviación. Por eso Trump buscó el alto el fuego y firmó el memorando de entendimiento. Porque recordad, él dijo en el G7, nos quedaremos sin petróleo en 4 semanas. Pues bien, ese cálculo no ha cambiado. That calculation hasn't changed. It kind of explains now why Trump. Ahora se entiende por qué Trump no tuvo ningún problema y quiso firmarlo tan rápido. Porque claro, en ese momento todos dijimos que era un documento de rendición y encima lo firmó en Versalles. O sea, está claro que no le importa nada de eso, ni entiende la ironía. Pero básicamente lo firmó porque era evidente que no significaba nada. En realidad, solo era un botón de pausa que nos daba 1 o 2 meses más para volver a pasar más crudo por el estrecho. Eso nos daba tiempo para recargar fuerzas y luego íbamos a por el segundo golpe, ¿no? Así que en el fondo, da igual lo que ponga en ese papel, ¿verdad? Podría decir cualquier cosa, porque al final no es más que una pausa. Y esa pausa ya se ha acabado, ¿no? And pause is over in that sense, right? Yeah, and I think that right now Trump's responding more. Sí, y creo que ahora mismo Trump está respondiendo más a la presión de Israel, de los sectores pro-sionistas dentro del gobierno de Estados Unidos y de los pro-sionistas que son, digamos, los que contribuyen a su fortuna. Pero nadie se ha sentado realmente a explicarle cuáles son las carencias logísticas. Ahora, no sé cuál es el nivel de reservas de misiles HARM. Ese es otro tema. Los HARM pueden acoplarse a drones y aviones, pueden dispararse. Así que no es que Estados Unidos se haya quedado completamente sin ellos. Pero el punto es que están vaciando esos inventarios. Y la cadena de suministro no está preparada para reponerlos al ritmo en que se usan. Ya sabes, una cosa es que dispares 10 de esos misiles, pero produzcas 20 al día, entonces no pasa nada. Disparas 10 en un día, pero fabricas 20. Lo que está ocurriendo es que disparan 8 o 10 al día y solo pueden producir quizá 8 al mes. Así que si haces las cuentas,
En 30 días disparas, digamos, 10 por día, esos son 300, y solo has repuesto 8. Estás entrando en déficit, por así decirlo. And you've only replaced 8, so you're going into deficit spending. Yeah, it's quite fantastic. And deficit spending here Sí, es bastante impresionante. Y aquí el gasto deficitario no funciona como con la Reserva Federal. No puedes simplemente inventarlo de la nada. No se pueden fabricar misiles con solo pulsar un botón. Esto es otra cosa. Es la economía real, igual que el petróleo forma parte de la economía real. Pero bueno, en ese caso, todo lo que Irán tiene que hacer es resistir y seguir disparando más tiempo del que pueda hacerlo Estados Unidos. Así que te colocas en una desventaja estructural que resulta realmente sorprendente para un país, para un Estado, con unas fuerzas armadas tan experimentadas como las de Estados Unidos. with a military as experienced as the United States. Right, and listen, we're fixated on Exacto. oil, or Y bueno, estamos obsesionados con el petróleo, o al menos con el crudo agrio, ese petróleo con alto contenido de azufre que se usa sobre todo como fuente principal para el diésel y el combustible de aviación. Pero ya tenemos una escasez global de ese tipo de crudo. Ahora, con la ampliación del bloqueo y el cierre del estrecho de Hormuz, la situación se agrava. Lo empeora, no lo mejora. It now makes it worse, not better. Do we have any indications about, ¿Tenemos alguna señal de que está empezando a llegar presión por parte de los aliados, de Europa o de Japón? Quiero decir, Japón está muy descontento con esto. Además, ahora también van a sufrir escasez por algo que no tiene absolutamente nada que ver con ellos. Al contrario, llevan mucho tiempo intentando mantener una relación más o menos decente con Irán. Los europeos también están en un buen lío. Si oye algo, hay algún indicio de que, digamos, hay una especie de rebelión en los satélites. Un no. Not yet. Now, Japan, like South Korea, they're Ahora Japón, igual que Corea del Sur, sé que hay al menos 3 o 4 petroleros que han salido de Irán desde el 17 de junio y que van rumbo a Japón. Así que bueno, Japón tiene como una especie de colchón de 3 o 4 semanas ahora, porque al menos les está llegando algo de petróleo. Pero cuando eso llegue, ya no habrá más en camino. Así que volverán a estar en la misma situación en la que estaban 40 días después de que empezara la primera fase de esta guerra. Y esto es lo que mucha gente no entiende. Piensan que el petróleo es simplemente petróleo, y no. Hay que diferenciar entre el crudo dulce y el crudo agrio. Estados Unidos produce un excedente de crudo dulce, pero el 70% de nuestras refinerías están diseñadas específicamente para procesar crudo agrio, no el dulce. Néstor mover a un port for de no. Es mucho más comercial y costoso. No, it's much more complicated and costly. No, it is. Sí, no lo es. Y son limitaciones reales, de verdad, no algo que puedas cambiar simplemente pulsando un interruptor. Quizá un último tema para cerrar. ¿Alguna opinión sobre que Estados Unidos haya declarado la guerra al derecho internacional al publicar ese comunicado diciendo que van a usar todo el aparato del gobierno contra la Corte Penal Internacional? Suena, bueno, encaja con lo que ya venían haciendo, pero que Rubio lo anuncie de una forma tan grande, diciendo que intentan destruir el tribunal. Brain is swerve for. That's kind of a big one. Well, Bueno, ya sabes, Sergei Lavrov dijo que Estados Unidos es incapaz de cumplir acuerdos, y tiene razón. he's right. De hecho, hay muchos casos en los que Estados Unidos se ha retirado de tratados y acuerdos internacionales. El Tratado Antimísiles es un ejemplo. El Acuerdo sobre Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio, otro ejemplo. Y el acuerdo que alcanzaron Putin y Trump, lo mismo. Ya sabes, Estados Unidos se apartó de eso. Rusia ha sido muy clara al respecto. The United States walked away from that. Russia's been quite clear on that. The MOU that was just signed. The United States. El memorando de entendimiento que se acaba de firmar, Estados Unidos lo ha violado en cada uno de sus párrafos. Así que si eres otro país y dices, podemos negociar con Estados Unidos, ¿en base a qué? ¿Cuál es la evidencia de eso? La evidencia muestra justo lo contrario. Estados Unidos desprecia el derecho internacional. Lo ignora por completo. Esto es asesinar a un líder extranjero.
Y están todos indignados porque, oh, Irán podría asesinar a Donald Trump. Bueno, a ver, ya habéis llevado a cabo múltiples asesinatos de científicos nucleares, del general Soleimani y ahora del ayatolá Ali Khamenei. Estados Unidos no tiene ninguna autoridad para hablar ni para quejarse de esto. U.S. has no room to talk or complain about this. Yeah, but it's quite fascinating, isn't it? Like Es bastante fascinante, ¿verdad? Es como decir, ahora tenemos que lanzar un contraataque porque alguien dijo que podrían asesinarnos, viniendo del tipo que asesinó al otro, que secuestró al de Venezuela, que amenaza a todos los dignatarios que no están de su lado, ¿no? Que incluso dice abiertamente que podrían matar a sus diplomáticos de camino a casa. Es algo impresionante, pero muestra esa idea de impunidad, ¿verdad? Podemos hacer lo que queramos, porque es la soberanía de Estados Unidos. Y si alguno de ellos siquiera piensa en hacer algo parecido, pues cuidado con las armas nucleares. Ese es el modo de pensar, ¿no? walk on nukes. I mean, that's the mindset, isn't it? Well, there's a Yiddish word that's appropriate here, chutzpah. Bueno, hay una palabra en yiddish que encaja perfectamente aquí, chutzpah. Aquí tenemos a Estados Unidos que en 2003 declara, por Dios, tenemos que atacar Irak porque tienen armas de destrucción masiva. En concreto dicen, oh, tienen armas químicas y biológicas. Ajá. ¿Y de dónde sacó Irak esas armas químicas y biológicas? Pues de Estados Unidos. Estados Unidos les proporcionó los precursores y también los agentes biológicos. Así que es como si fuéramos el pirómano que prende fuego a la casa y luego dice que hay que demandar al propietario porque su casa está ardiendo, cuando fuimos nosotros los que la incendiamos. ¿De acuerdo? Esa es, literalmente, la definición clásica de chutzpah. That is classic definition of chutzpah. Well, the chutzpah is quite amazing. Bueno, la desfachatez es realmente increíble. Pero Larry, muchísimas gracias por tus comentarios. No quiero entretenerte más. Ya se está haciendo tarde por tu lado. Quiero recordar a todo el mundo que pueden encontrarte en Transition Protocol. Está disponible en español, en francés, en alemán, en otros idiomas, también en ruso. Y por supuesto, pueden encontrar tu canal en inglés en Transition Protocol. On just Transition Protocol. Um, And also Y también sonar21.com. 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 Para todos los que quieran leer lo que publica Larry, el análisis que hace. Quiero decir, escribes artículos estupendos, largos, con muchos datos. ¿Algo que quieras añadir en este momento? Anything to add at this point? No, it's just, we're No, es que ya sabes, había un famoso jugador de béisbol de los años 60, Yogi Berra, que era muy conocido por sus frases con errores graciosos, ya sabes. Y una de sus frases más famosas era, esto es un déjà vu otra vez. This is deja vu all over again. So, Oh, the US Estados, otra vez lo mismo, como un déjà vu. Larry Johnson, muchísimas gracias. today. Gracias, Pascal Lotaz.